Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 9 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a dos grandes santos, San Fabio, mártir, y también a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir. ¿Quién fue Santa Teresa Benedicta de la Cruz? Llamada Edith Stein o Stein, virgen de la Orden de las Carmelitas Descalzas y mártir. Nacida y educada en la religión judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años entre grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo y la desarrolló bajo el velo de religiosa, hasta que, en tiempo de un régimen hostil a la dignidad del hambre y de la fe, fue desterrada y encarcelada, muriendo en la cámara de gas del campo de exterminio de Oswekim en Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia, en el año 1942. Fue alumna y discípula del gran Edmund Husserl, el padre de la fenomenología filosófica, y pues impartió clases también en Alemania y por supuesto en su natal Polonia. Y luego se hizo religiosa, y aunque su nombre de pila es Edith Stein, cuando tomó el hábito fue llamada Teresa Benedicta de la Cruz, martirizándose, como ya lo dijimos, en aquel campo de concentración en donde murieron más de 2 millones de personas durante la persecución de Hitler a los judíos y pues a otras personas más. También hoy recordamos a San Fabio mártir. Nació a finales del siglo II y vivió durante el gobierno de Diocleciano y Maximiano, Constancio y Galerio Maximiano. En el año 303 o en el 304 aproximadamente, los dos primeros eran cónsules y ya había proclamado el edicto de persecución. Fabio era soldado y se encontraba en la guarnición de Cesarea de Mauritania. Con ocasión del concilio de provincia, él tenía que participar en una ceremonia y fue nombrado para llevar las insignias, lo cual nos hace ver que se le tenía mucho aprecio. En efecto, se trataba de un cargo honorífico y tenía también un carácter sagrado para nosotros idolátrico. Y así lo consideró Fabio, que era un soldado ejemplar, pero también un cristiano modelo. Por eso rechazó el honor, convencido de que un cristiano que quiere ser auténtico no lo puede aceptar. Esa desobediencia suponía un castigo inmediato, la prisión, y fue lo que le sucedió a Fabio. Después de algunos días fue llevado al tribunal. El juez lo interrogó una y otra vez, pero como no logró convencerlo de que apostatara de sus principios cristianos, lo condenó a muerte. Poco después, San Fabio fue decapitado. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Fabio mártir y por supuesto la intercesión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Platicábamos anoche con los hermanos de la pastoral de la pastoral familiar en mi parroquia, justamente sobre este texto bíblico, haciendo la lección divina. Y justo me impactó una hermosa reflexión. Y es que el Señor siempre está atento a su pueblo. Y hoy se nos habla de la cruz. El que quiera seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Muchas veces nos cuesta
ver nuestra propia cruz. Nos cuesta reconocer nuestra propia cruz. Y qué fácil es señalar la cruz de los demás, señalar las faltas de los demás, señalar aquellas dificultades de los demás, señalar lo negativo de los demás. ¿Y por qué no me doy cuenta de mi propia cruz? Por eso el texto es claro. Niéguese a sí mismo y cargue su propia cruz. Muchas veces nuestras propias cruces son tan pesadas y no queremos reconocerlas. Llevamos en el corazón mucho orgullo para saber que necesitamos un cambio de vida, que necesitamos un cambio de actitudes, un cambio de mentalidad, un cambio en mis palabras, en mi manera de tratar a los demás, un cambio en mi propia familia. Bueno, qué importante es cargar con mi cruz. También hoy empieza el texto diciendo, renunciar a nosotros mismos. ¿A qué necesito renunciar? Sí, la renuncia a todo aquello que no me permite ser una persona coherente de vida, a todo aquello que me acerca al pecado y me aleja de Dios. Renunciar a las actitudes que no me permiten ser una auténtica persona, un auténtico cristiano. Renunciar a aquellas personas que me ponen en pecado. Renunciar a aquella ocasión que me aleja de Dios. Renunciar a todo lo que supone una vida en oscuridad. Eso significa renunciar. El que quiera venir conmigo, dice Jesús, renuncia a sí mismo. Incluso renunciar a la propia vida si es que quiero responder a la llamada de Dios y a su servicio. Desgastarme por el reino, y es en torno a lo cual se desarrolla más adelante el texto bíblico. Si el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué significa salvar la vida? Significa, pues como el mundo de hoy nos pide, una vida light, una vida cómoda, una vida placentera, una vida de egoísmo en donde vea mis propios intereses y no los del prójimo. Eso significa para este mundo salvar la vida, pero eso significa en el lenguaje de Dios perderla. ¿Por qué? Porque la estamos malgastando en cosas vanas de este mundo. Más bien el que pierda su vida por mí, dice Jesús, la encontrará. Aquella persona que haga un esfuerzo por Dios, aquella persona que sufra por el Señor, aquella persona que le ofrezca sus dolores y padecimientos a Dios. Ahí se desgasta la vida por Jesús y tiene un mayor sentido. Cuando pasamos problemas, debilidades, dificultades, crisis, persecuciones, señalamientos, críticas, vejámenes, males, por causa de Cristo y del Evangelio, o cuando suceden estas cosas y las ofrecemos al Señor, ahí tienen sentido, y ahí nos desgastamos por Jesús. Qué lindo es desgastarte por Jesús. Por ejemplo, dejar de hacer algo que te gusta o que te encanta por tal de ir a participar de lo que el Señor nos pide. ¿Cuántas veces, por ejemplo, un sacerdote tiene que dejar de ver un partido de fútbol o se sacrifica por dejar de ir al cumpleaños de un familiar tan amado, tan querido, o de ir a atender a papá y a mamá por tal de estar con su pueblo, o de ir a un retiro? Sí, nos pasa a los sacerdotes. Bueno, y te puede pasar a ti si eres un laico comprometido, o te puede pasar a ti que estás escuchando este audio. No te preocupes ni te lamentes por eso, más bien dale gloria a Dios, porque ahí estás desgastando tu vida, y eso es lo que Jesús valora, es lo que nos dice hoy la palabra. Que no nos perdamos en las cosas vanas del mundo, sino que desgastemos nuestra vida por las cosas del Señor, y allí tendremos más sentido. Ahí el Señor nos dará la recompensa, según lo que merezcan nuestras obras, lo que hicimos, pero lo que hicimos con amor. Porque no tiene sentido solo desgastarnos, ir a hacer un montón de cosas, pero hacerlo de mal genio, hacerlo de mal gusto, no, hacerlo con amor. Ahí tendrá sentido, ahí será un auténtico desgaste por Cristo, por el Evangelio y por los demás. Bueno, pidámosle al Señor entonces que esto valga para nuestras almas, la caridad que damos con amor, el desgaste que hacemos por el prójimo, esas reuniones, ese trabajo en la construcción del reino, eso que hacemos con alegría y con amor, sea para la salvación de nuestras almas. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.